¿Están? Sí, profe. Bien. Tendría que ver ahora lo que son corrientes de Foucault e histéresis, pero eso nosotros ya lo vimos, ¿sí? Así que no hay inconveniente. Lo que sí les puedo poner son los valores experimentales o la formulita experimental con la que se calculan las pérdidas por Foucault, ¿sí? Pongan si quieren pérdidas por Foucault. ¿Foucault o Foucault? No sé, ni yo mismo sé si es Foucault o Foucault, no sé, pérdidas por Foucault. Esto ya vimos, ¿sí? ¿Qué son las pérdidas por Foucault? Son las corrientes parásitas que circulan por las chapas debido a la variación de la corriente alterna. No lo voy a volver a explicar porque esto ya lo habíamos hablado en electrotecnia. Lo que no vimos en electrotecnia creo que es la formulita y una formulita empírica desarrollada por un señor Peck, creo que es así, no me acuerdo el nombre, que nos dice cómo podemos calcular esas pérdidas por Foucault. Y esas pérdidas por Foucault están dadas por esta formulita, ¿sí? 2,2 por la inducción magnética máxima al cuadrado por el espesor de las chapas al cuadrado y la frecuencia de la red al cuadrado. Ahora les voy a poner una por una qué es cada cosa. Dividido 10 a la 11 y esto se mide en watts. Esta es la formulita para poder calcular las pérdidas por Foucault. Perdón, profe, ahí en la inducción, ¿qué puso? B, o sea, B al cuadrado, MM es milímetro. Máxima, no, B máxima, la tensión, el campo magnético máximo. BM máximo. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver. Esto es la tensión alterna máxima, ¿sí? B máxima. Esta tensión tiene lo mismo su correlativo porque todas se comportan de esta manera. Va a tener un flujo máximo y también va a haber un B máximo, ¿sí? Porque todas estas características dependen de lo que se aplique, ¿sí? Si lo que se aplica es senoidal, esto también va a ser senoidal. Corridas, desplazadas, sí, pero van a ser esa característica. Esta B máxima es esta. Profesor, ¿Sí? disculpe, el 10 está Sí. elevado a qué? A la 11. A la A la 11. 11. Sí. Gracias. En watts. Ahora les pongo qué es cada una de estas cosas para que ustedes las tengan anotadas. Bien. ¿Dónde está? A ver. P, pérdidas por Foucault, ¿sí? Pérdidas por Foucault. B máximo, inducción magnética se mide en Gauss. Ahora vamos a ver la equivalencia de Gauss con teslas. Un tesla, o lo mismo que es un Weber metro cuadrado, equivale a 10 a la 4 Gauss. Gauss es la medida del campo magnético de la dirección magnética, pero en el sistema CGS. Pero quedó así, ¿sí? Ustedes se acuerdan, imagino que les dijeron que había un sistema MKS, un sistema CGS y un sistema internacional. Ahora se está utilizando el sistema internacional, pero hay algunas cosas que quedaron así en Gauss y es del sistema CGS. ¿Qué más? A ver. Delta.
es espesor de la lámina en milímetros que está entre 0,2 a 0,6 milímetros. Cada una de las láminas aisladas con barniz o papel. Es decir, ¿a qué se refieren las láminas? A esto, ¿no? O sea, yo tengo estas son las láminas. Está laminado, todo está laminado. El espesor de estas láminas va con estos valores. Y entre esas láminas hay o barniz o papel, de manera de que estén una respecto a la otra totalmente aislada. Y eso que hace justamente que las corrientes de Foucault que dependen del área, el área sea, el espesor sea tan chico que las corrientes se circunscriben ahí, ¿no? No es un área gigante. Por eso también se las lamina. ¿Y cuál es mejor, el papel o el barniz para estos casos? Y el barniz es que tiene que ser aislante, sí, el barniz de papel no se hace normalmente, se hace de barniz. Lo que se pone, lo que vimos, ¿no? Papel se pone en las pletinas de los conductores, ¿sí? De cobre o de aluminio, que son ya la parte activa propiamente transformada. Entre estos se pone barniz. Bien, las chapas, bueno, eso ya está, eso por un lado, sí, las pérdidas por Foucault. Ahora, el ciclo de... Perdón, profe, ¿la F qué sería? Frecuencia, F. Ah, la frecuencia. Para nosotros, 50 Hz, ¿no? Eso por Foucault. Ahora, la formulita para histéresis, que también saben cuál es el ciclo de histéresis, que ya lo vimos, ya sabemos que hay un magnetismo remanente, hay una fuerza de campo coercitiva y demás, que el ciclo de histéresis es en función de la intensidad del campo magnético externo que induce un campo magnético interno. Eso lo vimos, ¿sí? La formulita es la que voy a poner ahora, para eso voy a borrar pérdidas por histéresis. Watts por kilogramo. Ahora les digo qué es cada cosa, ¿sí? Para hacerles recuerdo, el ciclo de histéresis tiene esta forma, ¿no? Esto es intensidad del campo magnético y esto es campo magnético. Esto es BR, es el campo magnético remanente que se utiliza justamente para los generadores y este es el campo coercitivo, ¿no? Que tiene que ser lo más chico posible de manera de evitar la gran cantidad de pérdidas.
Bien, vamos a poner ahora qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿sí? Es toda una multiplicación, ¿no? Sí, toda una multiplicación. Todo es multiplicación. KH es una constante que depende de la calidad del hierro, que va desde 0, a 0,007. Obviamente 0,070, mejor calidad del hierro, peor calidad del hierro, ¿sí? Así es. Vamos a poner acá 0,007. Muy buena calidad del hierro. N también son otros valores, son fórmulas empíricas 1.6 para B, para un campo magnético menor a un Tesla, un Weber metro cuadrado, ¿sí? Y N igual a 2 para B mayor a un Weber metro cuadrado. Es así, esas son las formulitas. Por tanto, después de todo esto, ya sean las pérdidas por histéresis, pérdidas de Foucault y las pérdidas en el hierro, ¿sí? Vamos a tener que las pérdidas en el hierro totales va a ser igual a las pérdidas por Foucault más pérdidas por histéresis más pérdidas en el cobre. Si el transformador está en vacío, pérdidas en el cobre son muy chiquitas, ¿sí? Porque la corriente vacía es 5% de la corriente nominal. Así que esto es I cuadrado R, no existe directamente respecto a todas estas pérdidas. Ahora, si el transformador está con carga, sí, trafo con carga, pérdidas en el cobre son función de el índice de carga del transformador. Ahora voy a poner qué es cada cosa. ¿Qué quiere decir el índice de carga del transformador? El índice de carga C del transformador, si el transformador de 500 kVA está trabajando a plena carga, es decir, está con una potencia de 500 kVA, C es igual a 1. Ese es el índice de carga. Pero normalmente no trabaja con ese índice de carga, ¿sí? Siempre trabaja o menos o quizá en algún momento más. Se lo puede sobrecargar hasta un 20%. Por tanto, acá será 1,2 de la potencia de cortocircuito. Todavía no vimos eso, después lo vamos a ver. Pero ustedes anoten bien esto, recuádrenlo, porque es una cosa que se necesita para cuando se hace algún tipo de cálculo en el transformador. Nuevamente, voy a poner acá C, ustedes pónganlo abajo, igual índice de carga. C igual a 1 a plena carga. ¿Ah? Normalmente un transformador no trabaja a plena carga, 80%, 70%, a veces en la noche trabaja
30-40%, ¿sí? Así que eso es el 0,2, 0,3, 0,4. O cuando está plena carga, a esta hora, por ejemplo, los transformadores están todos enchufados, C igual a 1 o 1 y un poco más. Entonces, las pérdidas en el cobre están en función directamente de este índice. Eso cuando el transformador está con carga, potencia del cobre. Cuando el transformador está en vacío, la potencia del cobre no existe. Es muy chiquita porque el I cuadrado R es el I, la corriente de vacío, que es el 5% de la corriente nominal, así que no existe, ¿sí? Respecto a esto. Okay. Perdón, profe, una pregunta. Sí. Abajo en la formulita P del cobre, C cuadrado, P que CC. CC es igual potencia de cortocircuito. Perdón, todavía no definimos eso, lo vamos a definir posteriormente, no se preocupe. Potencia de cortocircuito. Y todo esto lo hacemos justamente para determinar esos valores. Es importante la potencia de cortocircuito del transformador, cómo se obtiene y demás, ¿sí? Profe, cuando dijo que un transformador se puede sobrecargar hasta un 20%, Sí. ¿qué quiere decir? ¿Que excediéndonos hacia el 20% empieza a calentar o ya se empieza a... Sí, o sea, un transformador se lo puede exigir un poquito más, ¿sí? Obviamente se va a calentar, el aceite se calienta, o sea, al calentarse esto, lo primero que pasa es que la corriente sube y esta está en función del índice de carga. Si subimos a 1,2, esta potencia en el cobre es más grande. ¿Qué quiere decir esto? Es I cuadrado R en las bobinas. Por tanto, como sube la corriente, sube la temperatura que tiene que liberar, se calienta el transformador. Sí. Puede lastimar o puede dañar el aceite. Por eso es conveniente que no se sobrecargue, ¿sí? Pero puede pasar. Es más, hay formas como les expliqué la otra vez, que poniéndole ventiladores, aislación forzada, se puede sobrecargar el transformador sin dañarlo. ¿Por qué? Porque estamos inyectando aire para que enfríe, para que libere con más facilidad todo ese calor generado en los conductores de las bobinas. Pero se puede, obviamente no se lo tiene que sobrecargar mucho, porque en algún momento no tiene forma de liberar todo ese calor y ¿qué va a pasar? Va a reventar, ¿sí? Revienta directamente. Por tanto, hay que tener cuidado. Lo ideal es no llevarlo ni siquiera al 100%, ¿sí? Llevarlo al 80% y listo. Eso es un buen mantenimiento de un transformador a lo largo de su vida. Luego 80% y listo, ya está. Lo tengo que ir controlando, obviamente. ¿Con qué? ¿Qué es lo que se controla en la electricidad? Aparte de todo lo que vemos nosotros, lo que se controla en la electricidad son corriente y tensión, no hay otra cosa. Y con esos dos valores tengo que moverme y saber cómo determinar qué potencia está entregando y qué potencia le estoy sacando. Esos dos valores. Pero se los puede sobrecargar. Profe, otra pregunta. PFE, ¿qué sería entonces? ¿Dónde está? Ahí en la fórmula, ahí. Potencia de Foucault. No, adelante del igual. Potencia, no, pérdidas en el hierro totales. Ah, pérdidas del hierro. Pérdidas en el hierro, pérdidas Foucault, pérdidas histéresis, pérdidas de cobre. Pérdida de cobre cuando el trafo está en vacío es prácticamente cero. Si el trafo está con carga, pérdida de cobre depende de esto. ¿Listo? Sí. Muy bien. Vamos a ir ahora al circuito equivalente del transformador real. Vamos a poner ese subtítulo. Ya vimos básicamente todas las características del transformador. Sí, muy por encima, porque esto es una teoría muy larga y a veces con mucha matemática. ¿Sí? Todo está respaldado, como yo se los cuento medianamente, con la menor cantidad de matemática posible, ustedes que más o menos puedan entenderla. ¿Sí? Porque tampoco vale la pena entenderlo en forma tan minuciosa. Ponemos circuito equivalente. Cuando se hace todo este tipo de análisis, no solamente... ¿Qué, profe? Circuito equivalente del transformador. No se ve la parte de arriba. Sí, ahora lo subo, ¿sí? Circuito equivalente del trafo real.
sea, todo este análisis que yo se los hago así por arriba tiene mucha matemática, mucha matemática. Todo lo que ustedes aprenden de derivadas integrales se utiliza acá para llegar a estas cosas que yo las agarro de la manga y les digo cómo es. ¿Sí? O sea, los libros que analizan este tipo de información del desarrollo de los transformadores utilizan mucha de esa matemática. Pero no vale la pena que nosotros hagamos eso. Bien, tengo que presentarles aparte otros dos conceptos, ¿sí? Las pérdidas en el hierro, que ya hablamos, pérdidas en el hierro, que son iguales a las pérdidas en Foucault, más pérdidas por histéresis, más pérdidas en el cobre. Las tengo que representar en el circuito, ¿sí? Acuérdense que el circuito nosotros del transformador, circuito equivalente, lo voy a dibujar acá. Voy a tener aún el cuadrado que me molesta, pero lo voy a seguir representando. Y voy a dibujar la resistencia, la reactancia y esto sí, bueno, un poquito más, lo tengo que dibujar un poco más grande, ¿sí? Porque si no, no va a entrar. Esto ya lo entendimos, o sea, más o menos nos dimos cuenta que es cada una de estas cosas. Esto es R1 y esto es JX1. Esa que dijimos que es el disperso, ¿no? Y en el secundario tenemos algo similar. Y acá voy a tener la carga, ¿no? Z de la carga. Acá tengo R2, JX2. Acá voy a tener U1. ¿Sí? Y acá voy a tener E2, U2. Acá I2. Bien, y acá I1. ¿Cómo represento ahora los otros valores? Es decir, las pérdidas en el hierro por Foucault, histéresis y el cobre. Las represento de esta manera, ¿sí? Eléctricamente. La voy a dibujar en negro, con una representación de este tipo. Lo voy a hacer un poquito más para que se vea y podamos poner los valores adecuados. Ahí. Donde voy a tener que la corriente I1, ¿se acuerdan que habíamos hecho la ecuación que I1 era igual a I21 más I10? Esta I21 no era otra cosa que I1 es igual a I2 sobre M más I10. ¿Ah? ¿Cómo puedo representar esto acá en este circuito? Bueno, I2 reflejada al primario no hay problema. Esta I1 es la que circula por acá. I10. No sé si se nota, lo voy a agrandar. La puta que lo parió. Micrófono. Acá, I10. Y esa I10 que ya también vimos, circula genera una corriente de pérdidas y una corriente de magnetización.
que circulan por una resistencia de pérdidas en el hierro y una reactancia. Hoy acá tengo que, perdón, voy a tener que achicar un poco esto porque si no, no me va a dar. Esta va a ser una resistencia de pérdidas y esta es una reactancia de magnetización. ¿Sí? Justamente esta resistencia de pérdidas es la que, la corriente por esta resistencia es la que satisface todo esto. Y el campo magnético, por esa corriente de magnetización, es la que tiene que satisfacer el flujo. Entonces acá voy a tener una IP y acá una IE. Este es el circuito equivalente real de un transformador, aún todavía con el núcleo, el cual me quiero totalmente liberar, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer. Pero yo ya tengo casi todos los parámetros, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta ahora. Tengo la tensión aplicada, la corriente 1, la resistencia de las bobinas, la reactancia de dispersión, la corriente en vacío, la resistencia de pérdidas por todo esto, la reactancia de magnetización para el flujo, IP e IM, que ya vimos que es. Por este lado voy a tener solamente la tensión inducida 2, la resistencia del bobinado 2, la reactancia de dispersión de la bobina 2, la corriente, la tensión en bornes y la carga. ¿Listo? O sea, yo ya tengo la parte eléctrica de las bobinas, que es esta parte serie, y la parte en paralelo es la parte que corresponde al hierro, ¿sí? Porque todo esto es hierro, hierro, hierro. La parte eléctrica de las bobinas, la parte eléctrica de las bobinas. La parte también eléctrica, pero del hierro. Ustedes saben que si yo aplico acá, en este borne, un nivel de tensión, el que sea... Tiene que correr un poquito para la izquierda, profe, porque no se ve lo que estaba escribiendo recién. Ahí. Ahora sí. Bueno, ustedes saben que si yo aplico acá, en estos puntos, una tensión, el cobre va a tener una resistencia y va a tener una reactancia, ¿sí? Ya lo explicamos. Pero esa tensión, esto tiene aislación, ¿sí? Y entre las mismas chapas tiene aislación respecto a la puesta a tierra, porque estas chapas están puestas a tierra. Es un nivel de tensión 0 voltios. La aislación entre este punto que tengo, que es 13.200 y estos 0 voltios, está dado por todo esto. En paralelo, obviamente. Una resistencia de pérdidas y una reactancia de magnetización. ¿Listo? Porque si no, habría un cortocircuito si esto estuviese totalmente en contacto. Pero hay una pequeña pérdida. Sí o sí va a haber una circulación de corriente pequeña, pero hay, porque no hay nada que sea totalmente aislante y no hay nada que sea totalmente 100% conductor. Siempre algo es, todo conductor tiene algo de aislante y todo aislante tiene algo de conducción, ¿sí? Siempre va a haber, mínimamente, pero va a haber. Y esto representa justamente, estas corrientes representan esa pequeña pérdida que tiene cada transformador. Hay una pequeña pérdida porque está sometido a una tensión. Por más aislación que yo le ponga, siempre va a haber algunos electrones que se van a apiantar. Y es esto. Profe, Sí. no se ve bien el dibujo. En la reactancia de magnetización, ¿cómo? J, ¿Qué? JXM. Acá, se los voy a dibujar acá. JXM. RP. Y 10 IP y E. Así es.
Ahora acá todavía hay una cosita que falta, ¿sí? Acá tengo E2 y acá voy a tener acá. ¿Qué voy a tener acá? E1. ¿Estamos? Sí. Ahora lo que yo voy a hacer a continuación es tratar de deshacerme del núcleo y llegar a un circuito equivalente del trafo total, ¿sí? Me voy a tratar de deshacer del núcleo. Y para tratar de deshacerme del núcleo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir las ecuaciones del primario y la ecuación del secundario del transformador. Lo voy a hacer ahí arriba para que vayamos viendo a ver si me alcanza el pizarrón, ¿sí? No quiero borrar esto porque voy a hacer acá arriba eso. ¿Cuál va a ser la ecuación del primario del transformador en función de lo que estamos viendo? ¿Sí? En función de lo que veo acá. Voy a tener que U1 es igual. I1 por R1. Al revés, vamos a poner R1 por I1, ¿sí? R1 por I1 más J X1 por I1 más ¿estamos bien? ¿Cuál es la ecuación del secundario? E2 es igual a R2 I2 más JX2 I2 más E más U2. ¿Estamos bien? Esto se ve acá, ¿no? U1 es igual a I1 por R1 más esta tensión. Listo. Y acá E2, la inducida, es esto. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué voy a hacer ahora matemáticamente? ¿Sí? Voy a multiplicar por la relación de transformación. Voy a poner acá 1 y acá 2. Y pongo multiplico por M, la ecuación 2. Es decir, voy a multiplicar la ecuación 2 por M. Para que se mantenga, tengo que poner M a un lado y M a otro lado. Entonces, tengo M, E2 más, igual M por R2, I2 más JM, X2, I2 más MU2. Y esta la voy a poner 3. Y al final creo que voy a tener que borrar todo, aunque no voy a llegar. Y después les dicto lo que sigue, ¿sí? Voy a tener que... Borramos todo y listo. Listo, ¿se ve lo que hice? Sí. Bien, ¿qué me queda hacer acá? ¿Qué me queda hacer acá? A ver. Por otro lado, voy a tener que E1 sobre E2 es igual a M. Tengo que
U1 sobre U2 es igual a M. I2 sobre I1 es igual a M. Y también habíamos puesto que I2, 1 es igual a I2 sobre M. ¿Ah? Teníamos ya todos estos valores conocidos, ¿no? Entonces voy a poner D1 de la ecuación 1 de esta tenemos U1 es igual. Voy a poner E1 primero, acá. Voy a poner este término adelante, ¿sí? ¿Qué es E1? M, E2. ¿Estamos bien? Voy a poner este término adelante, ¿sí? Y en lugar de poner E1, pongo de acá M por E2. ¿Estamos? Y el resto lo voy a copiar tal cual, más R1 y 1 más JX1 y 1. Esta va a ser 3, 4. En 4 reemplazamos tres. Es decir, en esta ecuación reemplazo la ecuación 3 porque tengo acá esto. Entonces, U1 es igual. M, E2 es todo este chorizo. Voy a tener M, R2 y 2 más JM, X2 y 2 más MU2. Y aparte más R1 y 1 más JX1 y 1. ¿Estamos? Esta va a ser 4, 5. En 5 reemplazamos I2 igual a M I2, 1. Esta de acá. Entonces, U1 es igual. M R2, I2 vale M I2, 1. Más JM X2, I2 vale M I2, 1. Más M U2 más R1 y 1 más JX. ¿Listo? Voy a seguir poniendo, voy a ir ahí arriba ahora. Voy a ir acá arriba. Esto ya, me imagino que lo copiaron. Acá. Voy a seguir desarrollando. U1 es igual. M por M, M cuadrado, R2, I2, 1. Más J, M cuadrado, X2, I2, 1. Más M, U2. Más R1 y 1 más J, X1 y este término, ¿se acuerdan que cuando hacíamos Z11 es igual a M cuadrado por Z carga, que era la impedancia
reflejada. Acá puedo decir que R21 es igual a M cuadrado R2, que va a ser la resistencia de la bobina secundaria reflejada en el primario. Lo mismo que hacíamos acá, simplemente ahora en lugar para la impedancia hacemos para la resistencia, pero es el mismo concepto, ¿sí? Yo les digo, No, Profe, no se ve profesor, nada. no, No se se ve ve nada. muy poco. les dicto, no se preocupe. Esto, ¿hasta acá está bien? ¿Se entiende? Sí, ahí sí. ¿Qué es la Bueno, misma que está abajo? sí, es lo mismo, simplemente desarrollado, obviamente. Sí, simplemente acá ya pusimos m cuadrado, acá no había m cuadrado multiplicado. Ahora nos acordamos de que Z11 era m cuadrado ZC. Hace poco, hace un rato vimos y definíamos esa relación como la impedancia reflejada, ¿no? ¿Se acuerdan? De hace un rato. Bueno. Similarmente, si yo a una impedancia la trato así, a la resistencia también la puedo tratar así. Es decir, voy a definir R21 como m cuadrado sobre r, es decir, todo este término. Y denomino a esta resistencia R21 como la resistencia de la bobina secundaria reflejada en el primario. M cuadrado por resistencia Dos. RC. No, R2. resistencia 2. ¿Qué dice, profe? Impedancia reflejada. ¿Y cómo es el término? ¿Es Z qué? Donde Z11, o sea, esto ya vimos hace un momento, Z11 es igual m cuadrado por z de la Ok. carga, ¿sí? Ya lo vimos. Ahora, por transitividad podemos tratar la resistencia, que también es una impedancia, R21 es igual a m cuadrado por R2, donde R21 va a ser resistencia de la bobina secundaria reflejada en el primario. No se ve nada, profesor. A ver. ¿Arriba qué es? ¿M cuadrado y ZC o Z2? ZC. Esto es recordando lo que hicimos hace un momento. Y esto es nueva definición. R21, si quieren se lo voy a poner. Esto es lo que me interesa más, ¿sí? Esto es lo que me interesa más. R21 es igual a m cuadrado por R2. Lo otro ya lo vimos, así que no es necesario que me lo anoten. Donde R21 es resistencia de la bobina secundaria reflejada en el primario. Lo mismo hacemos con este término. X21 es igual a m cuadrado x2. Reactancia de la bobina del secundario reflejada en el primario. Y por último, a este término U21 es igual a M por U2. La vamos a llamar tensión
en el secundario reflejada en el primario. Bien, habiendo hecho esas aclaraciones, ¿sí? Que simplemente es ponerle numeritos, ahora sí voy a dibujar, voy a escribir la ecuación general de el transformador, ya sin el núcleo, ¿sí? Sin el núcleo. Y esa ecuación la escribo ahora. Es esta. Obviamente, U1 va a ser igual a... Voy a poner este valor al principio, ¿sí? A U21 más R21 por I21 más Jx21 por I21 es este valor y este valor. Y después sigue la parte del primario, R1, I1 más Jx1 y U. Como podrán ver, ahora sí es una ecuación totalmente eléctrica de un circuito eléctrico que está compuesta por tensiones, resistencias, reactancias y corrientes. Así que puedo dibujar sin ningún problema este circuito. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar. Obviamente ya sin el núcleo de hierro en el medio. Pues ya tengo todo relacionado. ¿Puedo borrar? ¿Qué hora es? Son las... Arriba sí. Bueno, y ya no Igual vamos si a... quieres ya podemos cortar porque ya está. No. Pará. No. Es más, tendría... Yo sé que voy a cortar antes de hacer el diagrama fasorial, cosa que sus compañeros ya lo hicieron, ¿sí? Pero ya está, yo sé que estamos cansados, es viernes, pero no me puedo atrasar más. Déjenme que dibuje el circuito, les explico de qué se trata cada cosa y ahí cortamos, ¿sí? Así que voy a borrar acá arriba. Igual, todos los que tengan dudas, por favor, vean lo que subí en el campus y voy a subir mañana primera hora en Edmodo. No les dito ya la clave de Edmodo, así que quédense un cachito y... ¿Ustedes tienen forma de contactarse conmigo? ¿Ustedes tienen algún...? WhatsApp. El WhatsApp nada, profe. Pero no les puedo decir uno por uno, se lo tengo que dar a alguno para que ustedes lo repartan. Bueno, después seguimos con esto y... Bien, voy a dibujar el circuito ahora ¿sí? Y este circuito me dice que tengo una tensión de un lado, tengo una resistencia, una caída de un lado y aparte tengo unas caídas en el primario. Bueno, entonces voy a dibujar eso acá. R1. X1. JX1. ¿Sí? R21. JX21. ¿Listo? Y acá abajo voy a dibujar. Acá voy a tener U1 y U21 la voy a tener acá. ¿Listo? Ya está todo, ¿no? ¿Qué me faltan? Las corrientes. Voy a poner en azul la corriente. ¿Dónde está el azul? La corriente en el secundario es I21. Acá. I21. I21 que pasa por
R21 y X21. ¿Sí? Y 21. E I1 está acá. ¿Qué es lo que me falta? El núcleo. Y el núcleo, ¿cómo lo represento? Que ya lo había representado, lo represento con un circuito en paralelo. Donde esto era RP y esto era JXM, que no las definí todavía, que la voy a definir ahora. Acá voy a tener la corriente de vacío, y acá voy a tener la corriente de pérdidas, y acá una corriente de magnetización. ¿Sí? Ya, y me falta lo último, que es la tensión E1 y una tensión E2, pero reflejada en el primario, y la voy a denominar E21. Es el mismo proceso que hice con U21. Este es el circuito definitivo que en forma eléctrica que representa a un transformador, ¿sí? Con todos sus detalles. Los puedo repetir: tensión en el primario, resistencia eléctrica en las bobinas del primario, reactancia de dispersión del primario, resistencia eléctrica del secundario reflejada en el primario, reactancia de dispersión del secundario reflejada en el primario, tensión del secundario reflejado en el primario. Me falta a mí acá la carga ZC1, Z, impedancia de carga reflejada en el primario, corriente en el primario, corriente en el secundario reflejada en el primario, corriente de vacío, corriente de pérdidas, corriente de magnetización, resistencia de pérdidas y reactancia de magnetización. Esas son las denominaciones de todos estos parámetros. Me falta definir este y este valor, ¿sí? Y con eso terminamos la clase. ¿Cómo defino eso en función de lo que yo ya tengo? ¿Esto copiaron? Sí. Listo. ¿Cómo defino esos dos valores y con eso los libero? La resistencia de pérdidas es una resistencia, ¿sí? Va a ser igual a, es decir, acá, ¿sí? Por la ley de Ohm, la resistencia va a ser a la tensión a la que está sometida. ¿Qué tensión está sometida esta resistencia de pérdida? E1 sobre IP. Ahora, si yo quiero definir por la potencia del hierro, que está representado por este elemento, va a ser igual a E1 al cuadrado sobre la resistencia de pérdidas. Esta ecuación viene de la ley de Ohm. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos B es igual a B por I? P es igual a I cuadrado R. Y la última, P igual a B cuadrado sobre R. Bueno, es esta. P, en lugar de B tenemos E, porque es la tensión a la que está sometido el hierro, y la resistencia de pérdida, ¿sí? De ahí viene. O sea, es o una u otra para definir este valor, porque los otros ya los definimos y esto los analizamos en abundancia. Me faltaba este valor y este valor. Y para la reactancia de magnetización hacemos algo similar, ¿sí? Voy a tener que la reactancia de magnetización es igual a E21 dividido I. Ahora, E1 es igual a E21, ¿sí? Porque están en el mismo punto. Voy a poner con E1 es igual a E2. Esta tendría que poner J acá, ¿no?
Listo, muchachitos. Yo sé que ha sido tedioso el día de hoy, pero no me queda otra que hacerlo. Lo tengo que hacer para que ustedes medianamente entiendan cómo es el comportamiento del transformador y sepan cómo es su análisis. Y este es un análisis suave encima. Les vuelvo a repetir, si agarran libros un poquito más complicados, entran mucha matemática en este tipo de análisis, entran derivadas, integrales y todo el piripipí que en algún momento los grandes cráneos hicieron, que a veces ni yo mismo entiendo porque no sé para qué lo hicieron, lo podrían haber hecho de esta manera, mucho más sencillo, pero obviamente ellos quisieron justificar con más profundidad todas estas cosas. La semana que viene, yo lo que voy a hacer es hacer el ejercicio que tendría que haber hecho hoy y así igualarnos con los otros muchachitos, pero ya sé que estamos cansados, hoy es viernes. ¿Listo? ¿Puede dar la clave del modo? Tengo que sacar el modo. Porque, a ver, si ustedes me permiten, me tengo que conectar el modo de acá. A ver, aguárdenme, me voy a conectar el modo. A ver, ¿cómo hago yo esto? Aguárdenme, si me están viendo. ¿Me están viendo? Sí, esperamos, tranquilo. Sí, sí. Listo, voy a entrar al modo, a ver si puedo acá. Sí, acá puedo el modo. El modo, me dicen entrar y tengo que generar una clave, no me queda otra cosa. Una nueva clase. Acá está, acá voy a entrar a... Entro acá. Bien, acá voy a poner ahora que dice esto, crear una clase, porque no la creé la de ustedes, y pongo el nombre. Ustedes son de máquinas Escobar. Pongo máquinas Escobar, ¿sí? Esto, seleccione una enseñanza, me dice, esto es nivel, esto es educación superior, asignatura, ¿qué es esto? Formación profesional, color, vamos a poner crear. Y asignatura, formación profesional. Crear. Se supone que ya creó, sí, listo, ya creó. El código es, anótenlo, a ver, por favor. Todo en minúsculas, ¿sí? R, Z, C, W, J. Si ustedes me están viendo y están mirando el pizarrón, se los voy a escribir acá. La clave es R, Z, C, W, J. Esa es la clave con la que pueden entrar a máquinas Escobar. Tendría que haber puesto el año, pero lo voy a poner ahora, ¿sí? Pero con esa clave ya van a poder entrar. Y mañana a primera hora voy a subir todo esto y lo mismo que subí en el campus. Si ustedes pueden tener acceso al campus, tienen todo esto, lo que acabamos de ver, lo tienen ya, ¿sí? ¿Listo? Yo puedo entrar al depilar a la clase, me conviene más los martes a mí. ¿Ahora ya estamos nivelados o no? No, con Pilar ya hicimos un ejercicio. Sí, entrar no hay problema, vos seguís entrando a Pilar, entre a donde quieran. Yo trato de llegar todo en conjunto. La diferencia con Pilar ahora es que yo hice un ejercicio del diagrama fasorial del transformador, lo que vamos a hacer con ustedes la clase que viene, pero después seguimos con lo mismo. Así que, ¿El MIT es el mismo? ¿El ingreso es el mismo? No, es otro. Vos mandame un WhatsApp y decime, voy a cambiarme a